Para convertirme en el rey zombie más poderoso en este mundo de pesadilla, decidí enterrarme profundamente durante 1000 años. Pero cuando estaba a punto de salir, descubrí que a mis pies había 2 pares de bebés humanos. Mi nombre es Suye Mingyue. Esa es la emperatriz Wang Yushou. Tras 3 días y 3 noches de batalla, terminamos aniquilándonos mutuamente. ¿Quién iba a decir que al renacer, terminaría siendo una de 2 hermanas gemelas? Y que además, este zombie que tenemos delante está a punto de devorarnos, justo cuando estábamos a punto de aceptar nuestro destino. ¿Pero por qué? De repente sacó un biberón y un pañal de su pecho. En ese momento, en un cementerio desolado de la ciudad de Bailong, una mano emergió del suelo junto a una gran tumba. Uñas negras, piel rugosa como la corteza de un árbol muerto. Una energía letal se elevó hacia el cielo. Xiao Ruoxi y Ye Mingyu, recién renacidas como bebés, se miraron la una a la otra. Ambas reconocieron a quién pertenecía esa mano. El rey zombie. Al momento siguiente, una figura emergió de la tierra con violencia. Se elevó 100 metros en el aire y soltó un alarido. Los espectros y cadáveres de los alrededores temblaban de miedo, postrándose en el suelo. Caí de vuelta al suelo. Fue entonces cuando Xiao Ruoxi y la otra se dieron cuenta. Este rey zombie parecía un joven de unos 20 años. Su rostro no era rugoso como el de sus manos, como corteza seca. Al contrario, era muy suave, aunque con una palidez enfermiza, con un brillo verdoso. Al ver al rey zombie saltar frente a ellas, Xiao Ruoxi cerró los ojos, esperando ser absorbida hasta quedar seca. Ye Mingyue, en cambio, lo miraba con furia. Un tipo así, antes, aunque quisiera ser su subordinado, ella lo consideraría demasiado débil. Ahora, sin embargo, estaba a punto de convertirse en su presa. Eso la enfurecía. Yo, por mi parte, miraba a las 2 bebés completamente desconcertado, sin poder procesar lo que veía. Hace 100 años, yo había llegado a este mundo, convertido en un zombie débil e insignificante. Por suerte, había despertado un don. La respiración telúrica. Mientras estuviera enterrado, podía aumentar rápidamente mi cultivo. Así que sin dudarlo, me metí bajo una tumba y caí en un profundo sueño. Nunca imaginé que al salir a tomar un poco de aire, me encontraría con 2 bebés aquí. ¿Qué clase de persona deja a sus hijos en un lugar como este? Observé a las 2 bebés y me di cuenta de que eran gemelas. Una tenía los ojos cerrados, como si aceptara su destino. La otra, en cambio, me miraba con los ojos muy abiertos, como si quisiera darme un puñetazo. 100 años de sueño habían hecho que mi alma se sintiera extremadamente solitaria. Al ver a estas 2 pequeñas adorables, de repente me parecieron muy tiernas. Quería acariciarlas. Así que extendí la mano y tomé a la que me estaba mirando con fijeza. Ye Mingyue vio al rey zombie acercarse a ella y sintió un repentino pánico en su corazón. Gritó en su interior: «Por favor, que no sea yo. Ya no te miraré mal. Cómete a Xiao Ruoxi primero». Pero en ese momento ni siquiera podía gatear. Lo único que salía de su boca eran balbuceos, sin poder articular palabra. Cualquier intento de resistencia era inútil. Cuando se sintió levantada, también cerró los ojos presa del miedo. Pero cuando los volvió a abrir, vio que el rey zombie le sonreía. Aunque la sonrisa, debido a la rigidez de sus músculos faciales, resultaba un poco aterradora. Ye Mingyue estaba segura. Ese zombie había sonreído. Entonces recordó que cuando un zombie alcanzaba el nivel de rey, podía tener una inteligencia comparable a la de un niño de 10 años. Ese poderoso rey zombie probablemente había despertado recuerdos de su vida anterior. Y era muy posible que antes de morir hubiera tenido un hijo recién nacido, conservando así un instinto paternal. Quizás nos había confundido con sus propias hijas. En ese momento Xiao Ruoxi, al ver que no la devoraban y que no oía los gritos de Ye Mingyue, abrió los ojos. Entonces vio que el rey zombie sostenía a Ye Mingyue en un brazo y que con el otro la estaba levantando a ella también. En lugar de sentir miedo, se preguntaba por qué el cuerpo de ese zombie era tan flexible. Aunque fuera un rey zombie, sus brazos no deberían poder doblarse con tanta facilidad. No sentía ninguna molestia al ser sostenida por él. Sosteniendo a una con cada brazo, vi que no lloraban, sino que me miraban con sus grandes ojos. Me invadió una gran alegría. Parece que realmente estábamos destinados a encontrarnos. En mi vida anterior, había llegado solo a este mundo, convertido en un zombie, una criatura de pesadilla. Aunque en mi interior todavía me consideraba humano, sabía muy bien que jamás podría integrarme en la sociedad humana. Es decir, iba a seguir viviendo solo. Pero nada más salir de la tierra, me encontré con estas 2 adorables criaturas. Ye Mingyue en ese momento, a través de su vínculo mental con Xiao Ruoxi, le compartió su teoría. Xiao Ruoxi no pudo evitar sorprenderse. Así que ahora tenemos un papá zombie. Al mismo tiempo, mientras barría los espectros y cadáveres del lugar, volví a sonreír a las 2 bebés. Mientras pensaba en mis próximos pasos, este lugar estaba cargado de energía yin, lo que era ideal para que yo durmiera, pero no era un lugar adecuado para unas bebés humanas. Si permanecían aquí mucho tiempo, incluso sin sufrir ningún ataque, la mera absorción de esta energía dañaría sus cuerpos y las mataría. Así que tenía que encontrar un hogar adecuado. Pero lo más urgente era conseguir algo de leche para estas 2 pequeñas, o morirían de hambre. Con un impulso de mis pies, mi cuerpo se lanzó al aire como un proyectil. Este rey zombie es realmente especial. Tal vez podamos sobrevivir gracias a él. Al escuchar las palabras de Ye Mingyu, Xiao Ruoxi también sintió una chispa de esperanza en sus ojos. Después de todo, eran almas renacidas. En el cementerio, no habían tenido elección y se habían resignado. Pero ahora que había una oportunidad de sobrevivir, ¿cómo podían rendirse? Ye Mingyue, tras escuchar a Xiao Ruoxi, se quedó pensativa un momento. Y luego dijo con orgullo: «Si consigue que sobrevivamos, cuando recupere mi poder, lo nombraré mi primer general». Xiao Ruoxi replicó con desdén: «No creo que puedas con él». Ye Mingyue resopló y no volvió a dirigirle la palabra. Yo volaba a gran velocidad con las 2 bebés, con un destino claro: la ciudad de Bailong, a 10 kilómetros de distancia. Mi percepción del aura de los seres vivos era muy aguda. Fue fácil localizar una concentración de personas. Desde la invasión de lo sobrenatural, había pasado un siglo. Los alrededores estaban en ruinas. Encontrar leche de fórmula para bebés era imposible. Mi idea era simple: entrar en la ciudad y robar. Si no encontraba fórmula, secuestraría a una mujer para que les diera de mamar. La distancia no era larga. Pronto llegué a la ciudad. El contraste era abismal. Dentro, las luces brillaban. Fuera, la oscuridad y el silencio. Eran 2 mundos. La mayoría de esas luces eran fluorescentes. No eran para iluminar,
sino para ahuyentar a los espectros. Las murallas defendían de cadáveres, zombies y demonios, pero no podían detener a los espectros que volaban. En un siglo, el sistema de humanos con habilidades se había perfeccionado. Los domadores de espectros eran los encargados de combatirlos. También se les llamaba emisarios nocturnos, mensajeros de los dioses de la noche, protegiendo a la gente mientras dormía. Volé sobre la ciudad con un velo de sigilo, extendiendo mi conciencia para percibir lo que había abajo. No sabía si aún existían tiendas. Opté por buscar directamente donde hubiera bebés. Donde hay un bebé, hay fórmula. No fue difícil. Rápidamente localicé una casa. El bebé de esa familia tenía más o menos la misma edad que las que llevaba. Era perfecto. La casa era una villa independiente. La madre, primeriza, tenía una energía considerable. Poseía cierto poder. En ese momento solo estaban ella y su hijo. La dueña de casa, Lei Yao, oyó un ruido y miró instintivamente hacia la puerta. Solo con la primera mirada, casi se muere del susto. Viviendo desde hace tanto tiempo en un mundo invadido por lo sobrenatural, reconoció inmediatamente que lo que estaba en la puerta era un zombie. Su rostro pálido con un brillo verdoso era inconfundible. Como bailarina de 9º nivel, supo de inmediato que era un rey zombie. Acababa de dar a luz. Enfrentarse a un rey zombie era una batalla perdida de antemano. Ni siquiera tendría tiempo de huir con su hijo. En un instante tomó una decisión. Empujó la carriola con su hijo hacia la pared y se lanzó hacia adelante. Para tomar la espada que estaba cerca, se abalanzó contra el rey zombie. Aunque la esperanza fuera mínima, daría todo por su hijo. Pero justo cuando tomaba la espada, escuchó que el rey zombie hablaba. «Dame leche de fórmula». Lei Yao se quedó paralizada. Me miró con incredulidad y preguntó, «¿Quieres fórmula?» Los zombies no pueden hablar. Incluso siendo un rey zombie, no podía hablar con normalidad. Yo estaba usando mi capacidad de controlar la energía para hacer vibrar el aire y producir sonido. Al oír su pregunta, asentí. Fue entonces cuando ella se dio cuenta. El rey zombie sostenía a 2 bebés en sus brazos. 2 pequeñas criaturas nos miraban con sus grandes ojos. Al notar que miraba a las que yo llevaba, gruñí con fiereza. Son mis hijas. Lei Yao, aunque preocupada de que esas 2 bebés fueran a ser devoradas, sabía que no estaba en posición de hacer nada. Apartó la mirada rápidamente. Tras dudar un momento, tomó el biberón de su propia hija. Acabo de prepararlo. Puede tomarlo. Entonces le dije, que tu hija tome un sorbo primero. Lei Yao se sorprendió. Un rey zombie considerando la posibilidad de que la leche estuviera envenenada. Una inteligencia así era increíble. Y además, por cómo lo dijo, parecía que realmente quería criar a esas 2 bebés. Lei Yao reaccionó. Tomó el biberón y se lo dio a su hija. No está envenenado. Recién lo preparé, dijo mientras mostraba el bote de leche que tenía al lado. Al instante, una niebla blanca envolvió el biberón y voló hacia mi mano.